Hay videojuegos que se vuelven famosos por sus gráficos, por su historia, por sus personajes, o por ser tan polémicos que terminaron prohibidos. Y no hablamos solo de juegos criticados en redes. Hablamos de títulos que fueron retirados de tiendas, rechazados por organismos de clasificación, bloqueados en ciertos países o directamente declarados ilegales para su venta. Algunos fueron acusados de ser demasiado violentos. Otros tuvieron problemas por temas escolares, símbolos políticos o contenido que las autoridades consideraron peligroso. Hoy en Código Gamer vamos a repasar 5 videojuegos que fueron prohibidos y la razón por la que causaron tanto escándalo. Y quédate hasta el final, porque el número 1 es uno de los casos más famosos en la historia de Rockstar. Empezamos con Bully, uno de los juegos más polémicos de Rockstar. A simple vista, Bully parecía una especie de GTA escolar. En lugar de una ciudad criminal, teníamos una academia. En lugar de pandillas callejeras, teníamos grupos de estudiantes. Y en lugar de manejar autos por una ciudad abierta, controlábamos a Jimmy Hopkins dentro de Bulworth Academy. El problema fue precisamente ese, el entorno escolar. En 2008, un juez en Brasil ordenó suspender las ventas de Bully en el estado de Río Grande do Sul. Según reportes de la época, el argumento era que el juego podía ser dañino para jóvenes, sobre todo porque todo ocurría dentro de una escuela. Lo curioso es que Bully no era exactamente un juego sobre masacres escolares. Era más bien una sátira al estilo Rockstar exagerada, burlona, con humor negro. Pero el concepto fue suficiente para encender las alarmas. En algunos países, el juego incluso cambió de nombre a Can Scan Medit. Y aquí surge la pregunta, ¿un videojuego polémico realmente causa daño, o simplemente se vuelve el blanco fácil de una discusión social? Muchos jugadores recuerdan Bully como uno de los juegos más creativos de Rockstar, pero para las autoridades brasileñas, el contexto escolar fue suficiente para prohibirlo. Así que Bully entra en esta lista no por ser el más violento, sino por tocar un tema delicado, la conducta dentro de una escuela. En el puesto número 4 tenemos a Postal 2, un juego que básicamente fue diseñado para ser polémico. Lanzado en 2003, es un shooter en primera persona con humor negro, violencia exagerada y libertad total. El juego permite cumplir tareas normales, o convertir todo en caos, y esa libertad fue el problema. En Nueva Zelanda, Postal 2 fue prohibido en 2004, incluso poseerlo podía traer multas. También fue criticado por violencia, trato a animales y humor ofensivo. Pero algo interesante es que el juego nunca intentó ser serio. Era absurdo y provocador. El problema es que esa línea entre sátira y ofensa no es igual en todos los países. Para algunos era humor extremo, para otros, cruzaba demasiados límites. Postal 2 se volvió símbolo de una época donde los videojuegos estaban bajo fuerte debate público. Y llegó justo en ese momento, sin intentar calmar la polémica. Por eso, Postal 2 no pasó desapercibido. En el puesto número 3 tenemos a Mortal Kombat 11, una de las franquicias más famosas y violentas en la historia de los videojuegos. Y sinceramente, cuando hablamos de polémicas en videojuegos, Mortal Kombat prácticamente es una leyenda. Desde los años 90, esta saga estuvo en el centro de las discusiones sobre violencia digital. Sus fatalities, la sangre exagerada y las ejecuciones brutales hicieron que muchísima gente se preguntara si los videojuegos estaban llegando demasiado lejos. De hecho, Mortal Kombat fue una de las razones por las que comenzaron a tomarse más en serio las clasificaciones por edades. Pero lo sorprendente es que, incluso décadas después, la franquicia seguía teniendo problemas. Mortal Kombat 11, lanzado en 2019, volvió a generar controversia en diferentes partes del mundo. Y aquí no hablamos de un juego pequeño o desconocido. Estamos hablando de una saga gigantesca, con millones de jugadores, torneos internacionales y personajes que ya forman parte de la cultura gamer. Aún así, hubo países donde el juego no salió oficialmente. En Ucrania, por ejemplo, Warner Bros. Canceló el lanzamiento para cumplir con leyes locales. También hubo problemas en Indonesia y Japón relacionados con restricciones legales y la violencia extrema del contenido. Y esto demuestra algo interesante, aunque un videojuego sea famoso mundialmente, eso no significa que pueda lanzarse igual en todos lados. Cada país tiene reglas culturales y legales diferentes. Lo que en un lugar puede verse como entretenimiento exagerado,
en otro puede considerarse demasiado explícito. Y claro, Mortal Kombat siempre ha llevado la violencia al extremo. Los fatalities no intentan ser realistas, son exagerados, absurdos y casi caricaturescos. Personajes arrancando columnas vertebrales, explosiones de sangre imposibles, desmembramientos exagerados, todo forma parte de la identidad de la saga. Pero para ciertos organismos de clasificación, el contexto no cambia mucho las cosas. Si el contenido es suficientemente gráfico, el juego puede ser censurado, editado o incluso bloqueado. Y eso genera otro debate bastante interesante, porque muchos jugadores argumentan que Mortal Kombat es claramente ficción exagerada. Nadie lo confunde con la realidad. Pero otros creen que existe un punto donde la violencia puede ser demasiado extrema, incluso dentro de un videojuego. Lo curioso es que, mientras más polémica genera Mortal Kombat, más famosa parece hacerse la saga. Cada nueva entrega trae conversaciones sobre censura, clasificación y límites creativos. Y aún así, millones de personas siguen esperando cada lanzamiento. Eso demuestra el impacto enorme que tiene la franquicia. Mortal Kombat 11 terminó convirtiéndose en otro ejemplo de cómo incluso los videojuegos más exitosos del mundo pueden chocar con leyes locales, culturas diferentes y sistemas de clasificación mucho más estrictos. Y honestamente, después de tantos años, parece que Mortal Kombat seguirá siendo polémico sin importar cuánto avance la industria. En el puesto número 2 tenemos a Manhunt 2, uno de los videojuegos más controversiales y discutidos que Rockstar ha lanzado. Y si ya conoces un poco la historia de Rockstar, entonces sabes que eso significa muchísimo, porque estamos hablando de una compañía acostumbrada a vivir rodeada de polémicas. Pero incluso para Rockstar, Manhunt 2 fue demasiado problemático. Lanzado en 2007, el juego buscaba ofrecer una experiencia de horror psicológico mucho más oscura que otros títulos de la época. No era un juego pensado para sentirse heroico o divertido de la manera tradicional. Todo en Manhunt 2 estaba diseñado para generar tensión, incomodidad y violencia psicológica. El problema fue que muchas autoridades pensaron que el juego cruzaba límites demasiado extremos. En Reino Unido, el BBFC rechazó clasificar el juego, y eso fue enorme, porque en la práctica significaba que Manhunt 2 no podía venderse legalmente. Según reportes de la época, la decisión se tomó debido a la violencia del juego y al tono excesivamente cruel y sombrío que manejaba. Y aquí es donde la situación se volvió todavía más polémica, porque Rockstar intentó modificar el juego para reducir la censura, cambió escenas, redujo detalles gráficos y editó algunas ejecuciones violentas. Pero incluso así, una versión modificada también fue rechazada inicialmente. Eso hizo que el caso explotara todavía más en medios y comunidades gamer. Muchos jugadores comenzaron a preguntarse hasta qué punto un gobierno debería decidir que puede jugar un adulto. Porque una cosa es limitar contenido para menores, pero otra muy distinta es impedir completamente la venta a adultos. Rockstar defendía precisamente esa postura. La compañía argumentaba que si un adulto podía consumir películas violentas, también debería poder elegir videojuegos de horror extremo. Y ese debate sigue existiendo incluso hoy, porque Manhunt 2 se convirtió en algo más grande que un simple videojuego. Pasó a representar una discusión sobre libertad creativa, censura y responsabilidad. Y aunque finalmente logró salir al mercado después de apelaciones y cambios, la polémica nunca desapareció. De hecho, en Estados Unidos también tuvo problemas importantes. La ESRB le dio inicialmente clasificación Adult Only, conocida como AO. Y aunque técnicamente no es una prohibición legal, en la práctica puede destruir comercialmente un videojuego. Muchas tiendas se niegan a vender títulos AO y compañías como Sony o Nintendo normalmente no permiten ese tipo de juegos en sus plataformas. Eso obligó nuevamente a Rockstar a modificar contenido. Todo esto convirtió a Manhunt 2 en uno de los ejemplos más famosos de censura moderna dentro de la industria gaming. Y hasta hoy sigue siendo recordado como un juego que llevó el debate sobre violencia digital a otro nivel. Y llegamos al puesto número 1, Manhunt, probablemente uno de los videojuegos más polémicos, incómodos y controversiales que Rockstar ha creado en toda su historia. Y lo más impactante es que este juego salió en una época donde Rockstar ya estaba bajo una enorme presión mediática. Cada lanzamiento de la compañía generaba críticas, debates en televisión y preocupación por parte de grupos que acusaban a los videojuegos de fomentar violencia. Pero entonces apareció Manhunt,
y llevó toda esa polémica muchísimo más lejos. Lanzado en 2003, el juego ponía al jugador en la piel de James Earl Cass, un hombre condenado a muerte que termina atrapado en una especie de espectáculo clandestino donde debe sobrevivir mientras todo está siendo grabado por cámaras. Desde el inicio, el ambiente del juego era perturbador. Calles oscuras, edificios abandonados, cámaras vigilando constantemente y enemigos que parecían salidos de una pesadilla. No era el típico juego de acción donde te sentías poderoso. Aquí la sensación era diferente. Manhunt quería que el jugador se sintiera incómodo, perseguido y constantemente bajo presión. Y eso fue exactamente lo que hizo que tanta gente reaccionara negativamente, porque aunque técnicamente era un juego de sigilo, toda la experiencia giraba alrededor de ataques brutales y ejecuciones violentas. El jugador debía esconderse, acechar enemigos y eliminarlos de maneras cada vez más agresivas. Y mientras más violenta fuera la ejecución, mayor puntuación obtenías. Ese detalle fue uno de los más criticados. Para muchas autoridades y medios, el problema no era solamente la violencia, sino que el juego parecía recompensarla directamente. Y claro, eso provocó un escándalo enorme. En Nueva Zelanda, Manhunt fue prohibido completamente en 2003. De hecho, la propia oficina de clasificación del país recuerda este caso como el primer videojuego prohibido oficialmente dentro de su historia. Eso ya muestra el nivel de controversia que generó. Australia también rechazó clasificar el juego, lo que impidió su venta legal. Y en Alemania enfrentó restricciones bastante fuertes relacionadas con su contenido violento. Pero el caso de Manhunt fue más grande que simplemente un juego sangriento. La verdadera polémica estaba en la atmósfera del juego. Todo se sentía oscuro, sucio y psicológicamente pesado. No había humor exagerado como en GTA. No había peleas caricaturescas como en Mortal Kombat. Manhunt intentaba sentirse incómodo de forma intencional. Y eso hizo que fuera muchísimo más difícil de defender públicamente. Muchos críticos pensaban que el juego iba demasiado lejos, pero al mismo tiempo, otros jugadores y periodistas comenzaron a defenderlo como una especie de experiencia de horror psicológico. Y ahí nació otra gran discusión: ¿puede un videojuego ser arte incluso si es perturbador? Porque aunque muchas personas odiaban Manhunt, otras argumentaban que precisamente esa incomodidad era parte de su propuesta artística. El juego no quería hacerte sentir como un héroe, quería hacerte sentir atrapado dentro de un espectáculo violento y enfermizo. Y honestamente, lo lograba bastante bien. Pero claro, eso no evitó la polémica. Con el tiempo, Manhunt terminó convirtiéndose en uno de los ejemplos más importantes dentro del debate sobre censura en videojuegos. Cada vez que se habla de violencia extrema en la industria, este juego suele aparecer en la conversación. Y aunque nunca alcanzó el nivel de ventas de GTA, sí dejó una marca enorme dentro de la cultura gamer. Porque más allá de si te gusta o no, Manhunt representa una pregunta que sigue viva incluso hoy: ¿dónde termina la libertad creativa y dónde comienzan los límites? Y justamente por todo eso, Manhunt ocupa el puesto número 1 en esta lista. Y estos fueron 5 videojuegos que fueron prohibidos o bloqueados en distintos países. Bully por su entorno escolar, Postal 2 por su provocación, Mortal Kombat 11 por leyes locales, y Manhunt junto con Manhunt 2 por su violencia extrema. Ahora te pregunto, ¿crees que estos juegos merecían ser prohibidos? ¿O cada jugador debería decidir? Déjalo en los comentarios. Y si quieres más historias del mundo gamer, suscríbete a Código Gamer.